Se los prometía recién, ¿eh? Hoy se fue, le decimos chao, adiós al impuesto país después de 5 años y les prometía nota con César Litvin, para ayudarnos a entender qué significa esto. Está del otro lado él, César Litvin, tributarista. ¿Cómo estás, César? Bienvenido, buen lunes para vos. Buen día, un gusto saludar a todo el equipo. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Empezamos con el título, es una buena noticia. Terminó la vigencia de un impuesto que nunca debería haber existido, un impuesto muy distorsivo que tenía como objetivo política cambiaria. Ante la brecha entre el oficial y el dólar blue, se interponía este 30% sobre el dólar oficial que recargaba costos, que recargaba las compras de tarjetas en el exterior, con tarjeta en el exterior, servicios en el exterior, con lo cual llevaba el dólar tarjeta a un monto muy, muy importante, mucho más que el dólar blue inclusive. ¿Y qué efectos tiene esto, Agustina? Bueno, va a haber una baja de costos para quienes van a consumir en el exterior, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que va a persistir todavía vigente, y creo que por algún tiempo más, lo que es la percepción de ganancias o bienes personales, que sobre el dólar oficial tiene un 30% más, pero que es un pago a cuenta de impuestos o se puede pedir la devolución eh, una vez que transcurra todo el año del consumo de la Claro, tarjeta, ¿no? claro. Esto no le va a afectar a las provincias porque es un impuesto no participable y le va a generar una baja en la recaudación al Estado Nacional de más o menos un 4,8% del total de lo recaudado, un 0,8% del PBI. Y básicamente, se está cumpliendo con la promesa de ir eliminando impuestos. Este año, además del impuesto país, ya se eliminó el ITI, el impuesto a la transferencia de inmuebles para personas humanas, y ya bajó sustancialmente la incidencia de bienes personales, lo hemos hablado en tu programa, Sí. porque una gran parte de la clase media no lo paga más a bienes personales, subieron mucho el mínimo no imponible y bajaron las alícuotas, con lo cual Ujú. el que sigue pagando bienes personales paga mucho menos. Claro. Y bueno, esto alcanza para tener un sistema tributario adecuado, y yo creo que todavía falta mucho, pero creo que estamos en el buen camino, ¿no? Un Claro, es un buen camino sin inicio. retorno de ir bajando impuestos, porque en los últimos 20 años el incremento del gasto público fue muy significativo, y eso generó que cada vez que hablábamos de alza de impuestos, bueno, ahora estamos hablando de baja de impuestos. Totalmente. Y algo para aclarar también, porque viste que en la Argentina hay mucho de esto de te saco un impuesto, te lo bajo, te lo modifico, pero por el otro lado te meten otra cosa que es una trampita. Y acá no hay trampa, digamos, no es que te lo están reemplazando por otra cosa, se fue el impuesto país y se fue, ya está, no volvemos a hablar de No, se esto. fue sin camino de retorno. Lo que queda todavía es, como insisto, ese 30% de percepción de ganancias y bienes personales que afecta sobre el uso de la moneda extranjera, pero que se la puede evitar si uno paga con dólar billete los consumos ahora que mucha gente se va a ir al exterior. Para no pagar ese 30% de percepción sobre el consumo de la tarjeta sobre el dólar oficial, puede evitar pagarlo con dólares billetes, ¿no? Es Claro. decir, todo lo que venga con dólar tarjeta lo pueden pagar con dólar billete, entonces no va la percepción. Pero es cierto, no hay ninguna trampa acá, no van a sustituir este impuesto con nada y las provincias no se vean afectadas. Y es muy buena tu aclaración, porque las provincias en este año que se está yendo y se están preparando para el 2025, algunas provincias están aumentando impuestos, Sí, ¿sí? totalmente. Así que me parece que habría
que tener mayor exigencia sobre aquellos que recaudan impuestos para que el destino de esos impuestos sean gastos totalmente esenciales Claro, y no claro, superfluos, claro, y claro. no que sea un despilfarro, perdón, Despilfarro, sí. un despilfarro de dinero, porque cada vez que se paga un impuesto se le mete en el bolsillo de la gente de a pie, que mucho esfuerzo cuesta ganarlo, ¿no? Obvio, obvio. El impuesto país se había puesto en 2019 y siempre era por cuánto tiempo, porque lo que se hizo fue que se estaba por vencer y se renovaba, ¿no? Acá lo que se deja es que se venza y chau, no se renueva. No se renueva. Esto a partir de hoy ya no está más vigente, y nadie movió un dedo para removerlo, y Claro. yo creo que fue con total premeditación no generar más. Es un impuesto que no debería haber existido Mm. nunca, Agustina, porque la realidad es que es un impuesto muy distorsivo y que afecta a los precios. Entonces, Ahí este quería es ir. algo importante, esto es algo importante. Desde que termina esta vigencia, que también afecta las importaciones, algunos productos, depende si es todo importado o tiene algún componente importado, va a bajar los precios entre un 2 al 10%, ¿sí? Ahí está. Y también debería bajar el precio de los autos, ¿sí? Que si son importados debería bajar más o menos un 3%, y Ujú. si son nacionales aproximadamente el 1%. ¿En qué tipo de cosas podríamos llegar a ver esta baja de 2 a 3%? ¿En qué tipo de productos? Bueno, a productos alimenticios, productos que se importan o productos que tengan mucho componente importado. Claro, que a veces uno no se da cuenta, porque vos tal vez lo ves en la góndola como un producto nacional, pero hay mucho que tiene componente importado en su fabricación, ¿no? Sí, claro, muchos insumos son importados, entonces Claro. obviamente que afectaba al impuesto país, que además hasta septiembre, y desde el principio de este año, para los productos importados pasó a ser el 17,5, y en Mm, septiembre quedó en el 7,5. mm. Con lo cual, digo, acá va a ser importante la baja de impuestos. Una buena noticia para el bolsillo de la gente. Acá me preguntan en el chat, por ejemplo, ¿esto también se aplica a la gente que tiene servicios afuera, como las plataformas, etcétera? ¿Te llegaría con $1 un poquito más barato cuando uno paga esas plataformas de streaming afuera? Sí, claro, le baja el 30% sobre el dólar oficial, Claro, pero en estas plataformas se cobra IVA. Sí, claro, eso se seguirá cobrando. Y en claro, claro. algunas provincias se cobra ingresos brutos, Mm. con lo cual eso Pasa que no está deja lleno de de existir. impuestos en la Argentina, entonces, Y hay más de claro, o sea, 150 es una impuestos en la locura. Argentina, que es una Sacás uno que barbaridad. es el impuesto país para Klaus, que acá pregunta, uno lo sacás, que es el impuesto país, pero te quedan otros. No, bueno, también se sacó Liti, como dije antes, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, o sea que queda en el orden de que 1.300 ahí el dólar en tarjeta. El dólar tarjeta quedará a 1.370 aproximadamente. 1.370. Es un dólar variable, porque si se mueve el tipo de cambio oficial, se mueve el dólar tarjeta. Bien. Estaba César, en 1.650. sí, 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 por eso es un muy buen cambio. César, te cambio de tema y aprovecho tu presencia acá porque me gustaría también charlar de este tema impositivo con vos. Ayer Javier Milei, en una nota que dio en la revista Forbes, volvió a hablar sobre un tema que él había mencionado el 10 de diciembre. Él había hablado en su momento de una baja del 90% de los impuestos. Después Sturzenegger salió a aclarar que, bueno, que no era que el 90% de los impuestos se bajaba, bueno, habló de diferenciar entre lo cuantitativo, etcétera. Pero puntualmente ayer Javier Milei, cuando hablaba de que se viene la motosierra profunda, volvió a hablar de los impuestos y dijo que él quiere tener 6 impuestos nacionales. ¿Lo escuchamos y lo analizamos con vos? Dale. Lo que pasa que, bueno, esa, digamos, fue la primera etapa. Ahora también se viene lo que se llama la motosierra profunda. Es decir, porque nosotros hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas ya más profundas, que dentro de las cosas no hay solo una cuestión de desregular y quitar estas trabas, sino que además implica una
nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía. La profundización de la motosierra es que, digamos, vamos a seguir quitando regulaciones, vamos a avanzar cada vez más en libertad económica, pero solamente aplicamos un cuarto de las reformas, o sea, todavía nos quedan 3.200 pendientes, o sea que las vamos a ir sacando en la medida que nos permita el Congreso. Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones, digamos, vamos a avanzar en una profundización de la reforma laboral, en la medida que sale la reforma laboral podemos avanzar en una reforma previsional, vamos a eliminar cerca del 90% de los impuestos, no de la recaudación, de los impuestos, con lo cual vamos a ir a un sistema que tenga no más de 6 impuestos, como mucho. Bueno, César, ¿qué significa esto, no? Porque él vuelve a hablar de vamos a eliminar 90% de los impuestos, no de la recaudación, nos vamos a quedar con 6 impuestos nacionales. Claro, acá hay que entender, Agustina, Sí. lo siguiente. Tanto la nación, las provincias y los municipios tienen potestades para cobrar tributos, ¿sí? Dentro de los tributos nacionales hay más o menos cerca de 30. Acá es importante entender de que el 10 tributos representan el 92% del total de la recaudación. Quiere decir que si hay 150 tributos, muchos están molestando. Acá lo que está pensando el presidente, y yo entiendo y lo celebro que lo va a hacer, es que va a bajar la cantidad de tributos vigentes que hace muy complejo el sistema tributario. Y a nivel nacional. Después habrá que exigirle a las provincias y a los municipios que también hagan el esfuerzo fiscal, que sean muy austeros en el gasto público y que cobren impuestos que sean razonables. Ahora, me parece que van en el camino correcto de ir eliminando impuestos que no deberían haber existido y que debería simplificarse el sistema tributario. Tanto Uruguay como Paraguay como Chile tienen sistemas tributarios de mucho menos cantidad de impuestos. Claro. Cuando me toca explicar a posibles inversores del exterior cómo es el sistema tributario argentino, me da pudor decirle que hay más de 150 tributos vigentes, ¿no? Entonces, bueno, se va hacia una simplificación y seguramente esa simplificación también va a ser menos costo para la gente, para las empresas, y esto me parece que es para celebrar. Sí, totalmente. La verdad es que sí, y bueno, y ojalá que se siga avanzando en ese sentido, en ese camino. César, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por tu claridad, para ayudarnos a entender dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Te mandamos un saludo. Bueno, buena jornada. Igualmente, allí pasaba César Litvin, tributarista, ayudándonos a entender lo que se viene de cara a los impuestos del año que viene, con esta promesa de Javier Milei de quedarse con 6 impuestos a nivel nacional, bajar el 90% de los impuestos. Y